¿Qué tal amigos? Soy Charly Rodríguez y bienvenidos una vez más a Pruebas y Reviews. Bien, pues hoy vamos a cambiar nuestro setup de DJ, vamos a pasar de esto a esto. Vamos a cambiar esta zona que tenemos así bastante simplona, bastante casera, y la vamos a convertir en una zona un poquito más profesional. Y para ello vamos a utilizar el setup completo, chicos, completo. Todo lo que necesitas para tener un setup pro y hacer lo que te dé la gana. Ya os digo, desde grabaciones, streamings, sesiones normales, ensayos, lo que te dé la gana. Y todo esto lo vamos a hacer gracias a los amigos de Gravity, que tienen una barbaridad de productos, complementos, añadidos, etcétera. Pero lo principal es su mesa de DJ, la FDJ-T01, con un sistema adaptable de altavoces, portátil, etcétera. Y luego le vamos a añadir un montonazo más de cosas. Así que prepárate, ponte cómodo, que empezamos. Bueno, pues ya la veis terminada, increíble, ha sido bastante fácil de montar, las cosas como son, pequeños detalles que tenéis que tener en cuenta, sobre todo no apretéis esta parte de aquí, ¿vale? Hasta que no tengáis la altura que necesitáis, porque yo lo he apretado y claro, estaba subiendo la altura, que también se regula la altura, ¿vale? Y es que, vamos, digo, me cuesta muchísimo y era porque, claro, la tenía sujeta de aquí, entonces no dejaba que hiciera su juego. Es una pasada, todos los detalles que tiene son increíbles. Voy a cambiar la pantalla para que lo veáis. Todos los detalles que tiene son impresionantes. O sea, cómo podemos modificar la altura, fijaos, de los monitores, súper fácil. O sea, increíble. Mira, 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 que me pongo delante. Qué pasada, ¿eh? O sea, lo rápido que puedes girar los monitores si quieres que la música salga hacia afuera y que no te dé a ti directamente. O sea, tenemos muchísimos detalles, incluso hasta la bandeja, ¿vale? Para poner el portátil, fijaos que tenemos estos topes también, para que tú digas, bueno, pues tenemos este tope para que no se nos vaya hacia adelante, y el tope lateral también. Prácticamente no te hacen falta herramientas. Puedes tardar en montarla, dependiendo de la destreza que tengas, 15 minutos, más que nada porque es pesado, ¿vale? Tenemos un material rígido. Fijaos, tengo la RX3, tengo los altavoces ya puestos, faltaría el portátil. También cosas que me han gustado muchísimo, es que es muy rápida de desmontar. O sea, dices, vale, te viene un colega, vas a hacer una sesión, un streaming, dices, pues hoy voy a utilizar una todo en uno. No me interesa tener esta pieza de aquí, ¿vale? Pues tan fácil como sacarlo, fijaos, ¿eh? Igual se cae el tornillo, lo voy a hacer así en directo, no pasa nada, se cae el tornillo y ya está. Bueno, el tornillo, la tuerca. ¿Veis? Ya está, ya lo tengo quitado. Fijaos el espacio también, vamos a cambiar esto para que lo veáis. El espacio que tenemos, voy a coger el móvil, fijaos el espacio que tenemos. O sea, es bastante grande. Lo hacemos así con móvil en mano para que veáis el tamaño. Está genial, cómo quedan los altavoces, ¿vale? Fijaos, todo súper regulable, personalizable. Esto me ha encantado también, el que puedas pasar los cables por aquí. Me ha encantado. Tenemos detallitos también, como estáis viendo. Si no te gusta el verde, que vienen las gomitas, por ejemplo, estas gomitas de aquí, ¿vale? ¿Veis estas gomitas? Estas gomitas de aquí, o estas gomitas. Si no te gusta ese verde, pues que sepas que se lo vas a poder cambiar y ponerlo un poquito más discreto,
que bueno, a mí me gusta el verde Gravity, la verdad es que está genial. Así que vamos a hacer una conclusión rápida de todas las cosas que podemos hacer con ella. Ya habéis visto que el setup montas el que te dé la gana. ¿Quieres monitores bien? Si no, haces exactamente lo mismo. Le quitas el tornillito a mano, sacas los altavoces lógicamente, quitas el tornillito, sacas los soportes y a correr, ¿vale? Regulable en altura, la puedes calzar, tiene también una pieza debajo, que no sabía yo lo que era, digo, pero ¿esto qué será? Vale, pues es una pieza igual que esta, en la pata, que tú vas enroscando, le vas dando vueltas y se va levantando la pata. Yo qué sé, en algún momento pues estás en algún sitio que no está a nivel del suelo, lo puedes regular perfectamente. Regulable en altura, regulable cuando pongas por todas partes, vamos, regulable cuando pongas el portátil, cuando pongas los altavoces, todo lo puedes poner como te dé la gana en altura, incluso te marca los grados, ¿vale? Tienes también pues una serigrafía que te va diciendo cuánto está subiendo el monitor, para que tengas los dos monitores exactamente iguales, no te quede uno más alto que otro. O sea que está muy bien pensada para DJ, es un producto muy pro, es pesado, rígido, fijaos. O sea, le estoy dando caña ahora mismo, fijaos, y no está todo lo apretado que debería, ¿veis? Y aún así, me está aguantando las tonterías que estoy haciendo. Vamos a apretarlo bien, que no quiero un susto. Vale, fijaos. Estás con gente, una discoteca móvil, lo que sea. Y es muy fácil, pero que muy fácil de montar. No tardas prácticamente, nada, 10 minutos, 15 en montarlo, es muy fácil. Sí que es verdad, pues que con alguna bolsa de transporte hubiese estado mejor. Pero yo no creo que esto le vayas a dar mucho trote. Si te lo quieres llevar para una disco móvil, no va a haber ningún problema. Pero a ver, tienes que buscar el cómo llevártelo. Sí que es verdad que el sobre pesa un poquito, ¿vale? Ahora os voy a decir especificaciones de peso, medidas y todo esto. Su peso, 25 kilos con 4 o con 24, no recuerdo bien, lo digo un poco de cabeza, ¿vale? Sí que es verdad que está hecha en acero, nos va a aguantar toda la caña que le queráis dar. Tampoco nos vengamos arriba y nos subamos ahí en plan loco, que, a ver, no creo yo que pase nada, pero por si acaso yo no me subiría, ni haría mucho el cabra. Pero ya habéis visto que le podemos dar bastante guerra, que nos va a aguantar. Dimensiones, chicos, que eso más de uno se lo estará preguntando. Así, más o menos y a grosso modo, 119 centímetros, 1,19 m, ¿vale? Eso sería de largo. De fondo, tenemos 56, lo que sería el total. Tenemos también la ranura esta de los cables, el pasacables, pero la superficie de trabajo real serían unos 50. O sea, tenemos 50 por 1 metro casi 20. O sea, está genial. Puedes montar cualquier setup que te dé la gana. Lo que sería la dimensión de los altavoces. Tenemos 25 por un lado y 25 por otro. O sea, un cuadradito, o sea que tenía que haber visto, pero bueno, son 25 por 25, perfectamente también. La altura, lo que sería la altura mínima, que la podemos bajar, que miro así la chuleta, serían de 68 centímetros, atentos, 68 centímetros. Y lo máximo que lo podemos subir serían 1090 milímetros, o sea, 1 metro, para que nos hagamos la idea, ¿vale? 1 metro de altura máxima y 60 centímetros o 68 centímetros, ¿vale? Sería la mínima. Altavoces giratorios, regulable, todo, como bien os digo, no me voy a cansar de decirlo. Muy importante también, pues, esta barra de aquí, que nos va a garantizar también un poquito más de sujeción, o sea, que va a hacer todo que sea más rígido, que no se doble, que tenga como un punto de apoyo, eso está muy bien también. Tiene detalles por todas partes, no voy a cansar de decirlo porque la verdad es que está muy bien pensada. Hay mucho setup que montarle. Yo os voy a enseñar así por encima alguno, que he quitado la bandeja del portátil, que no se nos olvide también. Fijaos lo que os decía, lo vamos a poner aquí, ¿vale? Así lo veis mejor, cambiamos la pantalla. Fijaos los detallitos que tenemos, todo con el logo de la marca, ya estáis viendo también, con los topes para que no se te mueva el portátil, o sea que está genial. Y a todo esto tenemos mucho más setup que montarle, ¿vale? Tenemos este brazo versátil para poder ponerle lo que te dé la gana. Por ejemplo, una cámara, un móvil a grabar para hacer tu streaming. Yo os voy dando ideas, lo vamos a ir dejando por aquí. Tenemos un soporte, ¿vale? Otro bracito también, para poder poner el micro de pinza, para que lo tengas ahí ya preparado en el caso de que quieras usar tu micro de pinza. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Esto me encanta. Fijaos, os lo voy a acercar para que lo veáis. Esto es la bomba para poder poner un vaso, una lata de Monster, de lo que te dé la gana, ¿vale? Para refrescarte cuando tú estés trabajando. Esto sí que lo voy a sacar porque es que esto no tiene desperdicio, vamos. Madre mía. Parece lo de las bicicletas, ¿vale? Lo voy a dejar así. Es increíble, o sea, me encanta. Fijaos todo lo que le podemos poner, es una locura, todo esto.
Soporte para auriculares. ¿Qué te pensabas? ¿Que no ibas a poner tus auriculares ahí bien puestos? ¿Que lo dejes encima de la controladora, que se pare la canción, en cualquier sitio, que se caigan al suelo? Pues no. Con esto lo vamos a poder dejar bien puestecitos. También por aquí preparado. ¿Qué más tenemos? Atentos, ¿quieres ponerte un iPad para leer los mensajes de tus colegas en tus directos, etcétera? Soporte para iPad. Todo esto de Gravity, increíble, ¿eh? Y luego esto ya es demasiado. Prefiero otro tipo de soporte, pues también os voy a enseñar este soporte de portátil, ¿vale? Que fijaos. O sea, tenemos bastante tema aquí. Una pinza también, ¿vale? Esto que iría, esta pinza, que iría con este flexo que también lo vamos a poder incorporar en nuestro setup. Por aquí, bueno, yo voy dando ideas, ¿vale? Para que veáis todo lo que se viene encima. Fíjate todo lo que le estoy poniendo y todavía puedo ponerle más cosas, ¿vale? Este será el setup Mega Pro de los amigos de Gravity. Primera parte, vamos a hacer la segunda parte, ya montándolo todo, que veáis cómo queda todo, porque esto es una locura. Bueno, seguimos con la segunda parte del vídeo. Vamos a ver estos complementos que hemos ido viendo así un poquito por encima. Vamos a hacer el unboxing de todo y vamos a ver qué tal. Sí, veis otra camiseta porque es otro día diferente. Bueno, vamos a empezar con este soporte de tablet, que os lo voy a enseñar así para que lo veáis un poquito mejor, o incluso también vamos a ver esta de aquí, ¿vale? Para que no perdáis detalle. Lo vamos a poder poner con un trípode, o sea, con la pinza, como si fuese un micrófono, la pinza de un trípode, ¿vale? Vamos a ir sacándolo. Esto saqué alguno, ¿vale? En el trocito que vimos del vídeo, pero no los hemos visto todos, vamos. Fijaos, como siempre, cómo viene esto, todo bien preparadito. Y esto es muy fácil de montar, vamos, que no tiene misterio ninguno, ¿eh? Pero yo os lo enseño y luego lo enseño todo así montado en el setup para que veáis cómo queda. ¿Para qué queremos un soporte de trípode? Estaréis preguntando, o alguno se lo preguntará. Pues para poner nuestro iPad en el caso de que queramos leer, ¿vale? Los comentarios que están haciendo pues, la gente que te está viendo en el streaming, etcétera. O incluso si quieres monitorizarte tú y tienes un sistema con un iPad para poder hacerlo. Bueno, fijaos chicos, que es que no, vamos, tenemos detalles por todas partes, incluso también las gomitas por si quieres cambiárselas y no quieres las gomitas verdes. Vale, es que piensan en todo, los señores de Gravity piensan en todo. El tema de instrucciones, todo muy sencillo, ¿vale? Cómo lo vas a poder poner, etcétera, fijaos, muy fácil. Ya casi para que lo veáis. Esto está genial. Aflojamos un poquito más. Yo como buen español no me miro las instrucciones. Pero bueno, es que es muy sencillo, ya lo estáis viendo que es muy sencillo. Esto ya lo ponéis como queráis vosotros. Lo apretáis de aquí también. Fijaos, tenemos aquí para apretar. Y aquí también si queréis modificar la altura o la posición, mejor dicho. Fíjate, esto lo puedes poner así, lo puedes poner así. Y lo vuelves a apretar. ¿Veis? Ya no se mueve. O sea, sé que girando esta llave de aquí vamos a apretar la bola esta, ¿vale? El soporte. O sea, si tú lo quieres aflojar para ponértelo en, yo qué sé, me lo invento. Vamos a cambiar la cámara, que lo vais a ver mucho mejor. Tú lo quieres agachar o levantar, dependiendo de lo que quieras. Pues una vez que ya encuentres tu posición, lo apretas. Entonces, esta pieza de aquí aprieta todo. Lo estáis viendo, esta pieza lo aprieta todo. Y esto ya no se mueve, señores. Esto está genial. Y luego, si queréis apretar esto una vez que ya tengáis la posición del iPad, son con estas dos llaves de aquí. Ya lo tenemos y ya lo tenemos. ¿Vale? Imaginaos que queréis el iPad así. Y esto, pues lo vamos a poner, yo que sé, me lo invento. Lo giramos un poco, lo pones así y lo aprietas, ¿no? Lo abres, fíjate cómo se abre. La pinza. Lo engancharíamos por aquí, en el sitio que quieras, y lo vas cerrando. O sea, todo muy sencillo y muy práctico, vamos. Ya tendríamos nuestro soporte de iPad preparado. Vamos a apretar esto un poquito más. Y luego veréis cómo queda todo puesto. Más cosas, venga, seguimos. Tenemos este versátil Swivel Arm. Esto es un bracito para poder poner lo que queráis. Una GoPro, un soporte para un móvil, lo que queráis, chicos. Ya veréis que es muy sencillo. Lo sacamos. Vienen las gomitas negras en todos los productos, ¿eh? No entiendo, a mí me gusta mucho el verde este. Llama mucho la atención. Bueno, habrá supongo alguien que dirá, quiero que sea un poquito más discreto. Pero vamos, yo me quedo con el verde. Ya lo tenemos, señores, exactamente igual, ¿vale? Aflojamos esta pieza de aquí para cambiar el ángulo, ¿vale? Ahora lo pondríamos así, lo apretamos otra vez
No sé si se va a ver bien. Cambiamos otra vez de la cámara. Fijaos las marquitas aquí, tiene como unos dientes. Y esto es lo que hace que cuando tú apretes se una. Vamos a dejarlo mejor porque no se ha acabado de unir bien. Ahora sí, ¿veis? Se unen y ya quedan perfectas. Por una parte tenemos la pinza para enganchar en el trípode exactamente igual como ya hemos visto en el otro modelo del iPad. Y en esta parte de aquí, veis, tenemos la típica tuerca de trípode, de cámara, lo que queráis. Fijaos, yo tengo la Osbot aquí y la vamos a conectar. Fijaos qué rápido. Ya tendríamos nuestra cámara preparada. Yo aflojo de aquí, le pongo la posición que quiero y ya está. Ya tengo mi cámara preparada para grabar el streaming. La voy a poner así para que lo veáis mejor. ¿Veis? El soporte tipo trípode, de cámara, etcétera. Y luego, lógicamente, si necesitas inclinarlo un poco, pues aflojando este de aquí, lo vas a poder poner como tú quieras, ¿veis? Quieres hacer vertical, horizontal, lo apretamos, perdón que no se veía, lo apretamos y ya está. Fijaos qué rápido. Y lógicamente, pues aquí, la pincita para poder ponerlo también en nuestro trípode, soporte, lo que queráis. Algo muy interesante que no lo he mencionado y es muy importante también, ¿vale? Es que los materiales son muy pero que muy buenos, se ven muy rígidos y muy bien, ¿vale? Eso para que lo tengáis en cuenta. Si dudabais en los materiales, hostia, igual es un poco de plástico, no señores, mira, esto durito, durito. Venga, algo un poquito más sencillo. Tenemos nuestra pinza para el micro, ¿vale? Venga, la vamos a sacar. Tenemos también las gomitas para cambiarlas, en el caso de que queráis cambiarlas. Todo el tema, pues aquí tenéis especificaciones, etcétera, de cómo lo vas a usar y todo el rollo, pero vamos que esto no tiene misterio. Tenemos esta clavijita, pensaba que tenía la otra cámara puesta. Tenemos este adaptador, ¿vale? Que se lo podemos cambiar, en el caso de que necesites cambiárselo, te va a salir un adaptador tipo este, ¿vale? Es esto de aquí, por si necesitas hacer una reducción, pues lo tienes ya incorporado. Esto simplemente es adaptarlo al soporte de micro que tengas y ya tienes tu pinza, ¿vale? Ahora diréis, Charlie, pero si no tengo la pinza, pues los amigos de Gravity, ¿veis? Tienen este sistema de flexo que lo vamos a abrir también y así ya pues hacemos como el pack de cómo va a ir montado esto. Fijaos qué fácil, ¿vale? Aquí tendríamos por una parte la clavija, por ejemplo, que hemos visto aquí, la típica clavija de micro, y aquí es donde vamos a adaptar esto, ¿veis? Este es el Flexo MA Gousel L, ¿vale? 46 centímetros, 460 milímetros. Y como podéis ver, podemos hacer lo que nos dé la gana. Vamos a hacer una prueba en condiciones, le vamos a poner un micro, evidentemente, un SM58, el micro más típico de todas las cabinas. Apretamos para que no se caiga, ¿vale? Y lo vamos a ir doblando. Vamos a cambiar la cámara para que lo veáis. Vamos a hacer así como una especie de zigzag, a ver si nos aguanta. Cambio la cámara, que aquí no se llega a ver bien. Vale. Giro para el otro lado, totalmente. Sí, me tiembla el pulso. Hacia el otro lado. Hacia atrás. Y ahí lo tenéis, chicos. Perfecto. Pues aquí tendríamos la pinza Gravity, como estáis viendo. El modelo es MSUC-LMP, ¿vale? Es una pinza de micrófono universal normal y corriente, que no lo he dicho. Y el Flexo, pues el que acabamos de ver. El siguiente complemento viene también en relación con el Flexo que acabamos de ver, el MA-MH01. Es un adaptador que vamos a poder poner en cualquier trípode o en cualquier zona que acople directamente. Vale, es muy sencillo también. Lo sacamos, fijaos. También pues con sus gomitas, ya no voy a decir más porque creo que vienen todo ya, sus gomitas. Y bueno, pues el típico sistema de prensa, ¿vale? Que hemos visto un montón de veces aquí en el canal. Sistema de prensa, tú lo pones en la zona donde quieres, vas prensando, plan, 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 hasta que llega al tope, ¿vale? Imaginaos que aquí tendríamos el soporte o el trípode, ¿vale? Lo ponemos así. Lo apretamos. Ya nos quedaría bien, ¿vale? Lo dejamos así apretado y aquí pondríamos el Flexo. ¿Por qué hacer este tipo de montaje? Porque ganas en espacio muchísimo. Fijaos, yo ahora mismo lo voy a acoplar aquí.
y ya lo tendríamos. O sea, yo esto ahora mismo lo pongo así, me dejo el flexo mirando hacia mí. Si tuviese ahora mismo aquí algún trípode o algo, ¿no? Lo pongo así, por ejemplo, para que lo entendáis. ¿Veis que se ve así el logo de Gravity? Yo esto me lo pondría en la cara, perdón, me lo pondría en la cara y ya tendría el flexo hacia mí. Entonces pondría ahora la pinza, montamos ya la pinza, que ahora no sé dónde la he soltado, aquí. Montaríamos esta pinza aquí y ya tendríamos el setup completo de micrófono, por ejemplo, ¿no? O sea, hemos puesto el iPad para ver los mensajes o monitorizarnos, etcétera. Hemos puesto también un soporte para la cámara y ahora estamos haciendo el setup del micro. Ponemos la pinza aquí, abrimos, ponemos el micrófono y ya lo tendríamos perfectísimo nuestro micro o nuestro setup del micro ya listo para trabajar. Más cositas. Este complemento me encanta. O sea, tú eres una persona de que le gusta estar hidratada, da igual de qué, ¿vale? De sea alcohol o de agua o de refresco, de lo que te dé la gana. Pues tienes este acople, este adaptador para poder poner una lata de lo que te dé la gana, una botella de agua. Os cambio la cámara para que lo veáis porque no tiene desperdicio, ¿vale? Es este Drink Holder with Table Clamp. O sea, una pasada. Vamos a abrirlo, porque esto ya me parece a mí el sumum en las cabinas. Poder tener tu refresco, tu botella de agua, lo que sea, sin miedo a que se te vaya a caer en tu setup. Esto, vamos, tenemos el logo por aquí. Soporte, ¿vale? Aquí tenemos la tornillería, etcétera. Nos viene con nuestra llave también. Manual de instrucciones, etcétera. Que no hace ni falta, pero yo os lo enseño porque es muy simple de montar. Aquí lo vais a ver en grande. Fíjate qué chulo que... Esto es una pasada, tío. Bueno. Y aquí lo tenemos, señores. Nuestro soporte para bebida. Las gomitas y el logo también lo vamos a guardar. Tenemos estos dos tornillos aquí, que se lo vamos a quitar y lo vamos a poner aquí. Tiene la medida perfecta para que lo pongáis aquí. ¿Vale? En esta parte esta de aquí, del sobre, ¿vale? Lo engancharíamos así de frente, ¿no? Como si esto fuese el sobre, o aquí, ¿no? Tú lo enganchas así, no lo vais a ver. Aquí así, lo vas apretando. Entonces este sería el sobre, mi mano es el sobre, lo vas apretando y ya está. Y estos tornillitos, pues se lo pones aquí. Te quitas estos dos tornillos con esta llavecita. Bueno, ya lo tenemos montado, chicos. Muy sencillo. Vamos a ponerlo así para que lo veáis lo mejor posible. Fijaos qué bien, ¿vale? Estos tornillos de aquí yo pensaba que sí, que se podrían enroscar, pero no tienen rosca, ¿vale? Estos de aquí, perdón. Lo hemos enroscado en los dos de abajo, como podéis ver. Y queda así de bien. Ahora ya acoplamos a nuestro sobre, apretamos y tenemos nuestra zona de refresco ya preparada. Como no, nuestro soporte para auriculares, el HP HTC 01B. No veas el nombre, tela, ¿eh? Vamos a abrirlo porque esto también no tiene mucho misterio. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Ok. Buah, es que se ven los materiales muy buenos. Me gusta, me está gustando esto. Exactamente igual que todo lo que hemos visto. Instrucciones, gomita y 5 años de garantía. Señores, que esto no lo había dicho. 5 años de garantía, se dice pronto. Madre mía. Y esto pues exactamente el mismo sistema que acabamos de ver. Para apretar en el sobre, exactamente igual, lo pondrías así, apretas y aquí apoyas, no es extensible, yo pensaba que sí. Y ya lo dejaríamos así de bien. Vamos a ver cómo quedarían. Ah, te puedes poner hasta 2, ¿eh? Te caben 2. Muy bien, sí señor. Mola, mola. Bueno, pues ya tenemos nuestro soporte para auriculares también. O sea, estamos haciendo un setup mega completo y mega pro, como ya os dije. Y ahora viene la parte también muy importante. Este LTS01B es un stand, es un soporte para portátil, para drum machine, para lo que te dé la gana, en principio para portátil, ¿vale? Porque si quieres montar otro portátil aparte del soporte que ya hemos visto, que viene en el mismo escritorio, pues puedes montar, a ver si lo digo el tirón, LTS01B. También 5 años de garantía, este sí que me ha venido un poquito más perjudicado por el transporte, pero bueno, viendo los materiales como son, seguro que viene perfectamente. ¿Vale? Que puedes poner de 12 pulgadas hasta 17 pulgadas, que eso no lo he dicho, es muy importante también. Y le vas a poder poner diferentes posiciones que ahora vamos a ver. Tornillería, que casi la pierdo. Esto de aquí que no sé lo que es. Y la caja que la quitamos de en medio. Venga, vamos abriendo. Por aquí.
Y por aquí, a ver qué tenemos. ¿Falta alguno más? ¿No? Bueno, será algún tipo de base o algo. Exacto. Vale. Sacamos por aquí. Y esto supongo yo que será la tornillería de soporte. Exacto. Vale. Soporte tipo prensa que ya acabamos de ver también, con su gomita. ¿Veis? También herramientas. Todo viene perfectamente. Esto lo vamos a dejar aquí porque de momento no lo montamos. Lo que nos interesa, el soporte. Venga, vamos a cambiar la cámara. Vaya mareo de cámara, ¿eh? Instrucciones, chicos. Instrucciones que es muy sencillo de montar, ya veréis. Buah, y viene con la bandejita para poder poner varias cosas, que eso se me olvidaba. Vale, los 5 años de garantía en todos los productos, estáis viendo. Y esto, fíjate. Lo vamos a cambiar otra vez, cambio de cámara, para que lo veáis. Mira. Mira qué fácil. Ya está. Le damos la vuelta. Perfecto, señores. Ya tenemos nuestro soporte montado. Yo lo he hecho un poco brusco, pero esto que sepáis que hay que aflojar de aquí, ¿vale? Para montarlo. Fíjate, le puedes poner esta posición hacia atrás totalmente. ¿Vale? Lo aprieto. Lo puedo dejar así. Aquí iría el portátil haciendo la base. Y dices, vale, pero es que yo esto lo quiero tener así debajo. O sea, esto tiene multiposición. Un soporte multiposición. Lógicamente, si lo pones muy para atrás, tendrás que ponerle algo de peso aquí. Porque si no, ojo que me cargo la cámara. Porque si no, a la que toques, ¿veis? Se va. O sea, tienes que dejarlo un poquito equilibrado. Eso ya cada uno, pues a la hora de trabajar, que lo ponga como más le convenga, ¿no? Y luego esta base también, que es muy sencilla de montar, fijaos. Lo que tiene, con el logo, tiene estas ranuras aquí. Y tú lo vas a poner a la altura que tú quieras, sin que te moleste. Subimos esto un poquito para que no nos moleste. ¿Vale? Y ahora tú pones a la altura que tú quieras. Si necesitas poner una tarjeta de sonido, lo que te haga falta, tienes esta bandejita aquí, ¿vale? Luego lo vuelves a poner esto así si tú quieres. Tienes tu portátil, bandeja con tarjeta de sonido, cables, lo que te dé la gana, pendrive, lo que tú quieras. Y aquí abajo pues el ordenador o la controladora, yo qué sé. Si quieres ponerla un poquito más alto porque quieres poner una controladora, ¿veis? Modificas la altura. Es que está genial esto. Y luego, si quieres montar este soporte en tu escritorio, pues tienes esta pieza de aquí, ¿vale? Que es exactamente lo mismo que hemos visto, ¿vale? Y esta pieza de aquí, fijaos, vuelvo a cambiar la cámara porque esto lo tenéis que ver muy bien. No necesitas desmontar nada, ¿vale? Te vienen estos tornillos y tal, pero no necesitas desmontar nada. Lo enganchas aquí, ¿veis? Aquí tiene como esta L o esta U mejor dicho. Lo enganchas aquí y ya está. ¿Veis cómo se va abriendo? Esto una vez que apriete ya no se va a ir. Vamos, el sistema es súper práctico. Tenemos un montón de opciones, tenemos muchísimos complementos que añadir a nuestro escritorio. Hay más en su web, yo os voy a dejar como siempre toda la información en la descripción para que si os interesa alguna cosa más, o yo que sé, por ejemplo, este soporte viene con una funda, te interesa el soporte con una funda, pues te vas a la web de gravity.com y échale un vistazo porque ya os digo que hay muchísimas cosas. Yo voy a montar todo esto y ya las últimas imágenes que vais a ver van a ser pues del setup montado completo para que veáis realmente pues que merece mucho la pena tener un setup profesional, si al ser posible de Gravity, que ya estáis viendo que los materiales son muy pero que muy buenos. Vamos, aguantan mucho la caña y en una sesión pues te vienes arriba y das muchos golpes, te mueves muy rápido, fuerzas todo, das de cualquier manera y estos productos aguantan. Así que si estás buscando tu setup DJ profesional, lo tienes muy fácil, te lo acabo de poner muy fácil y te lo he explicado, te lo he enseñado lo mejor que he podido. Así que ahora disfruta de cómo queda el setup completito.
Pues nada amigos, hasta aquí este vídeo, ya estáis viendo estas imágenes, como siempre espero que te haya gustado, que te haya servido o simplemente que te hayas entretenido con un vídeo más aquí en el canal. Si es así, regálame un like, comenta, comparte y lo más importante, suscríbete al canal. Mi nombre es Charly Rodríguez y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!